El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, un saludo especial para esas personas que a esta hora se conectan con la televisión de los andinos y con este espacio Al Derecho. Soy Sandra Milena Ríos, quien cada miércoles los espera acompañada de un abogado para abordar esos temas jurídicos y legales que seguramente a ustedes en sus hogares les será de mucha utilidad conocer un poco más. Hoy vamos a hablar de la conciliación. Muchas veces escuchamos vamos a conciliar o qué rico conciliar, pero ¿dónde conciliamos? ¿Para qué sirve una conciliación? Esos temas los vamos a abordar hoy y para eso nos acompaña la doctora María del Pilar González Marulanda. Ella es inspectora de policía del municipio, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, tecnóloga en investigación judicial y criminalística y actualmente adelanta estudios de especialización en Derecho Penal. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a este espacio Al Derecho. Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todos nuestros televidentes del canal AUPAN y gracias nuevamente por esta invitación. Bueno, doctora, vamos a entrar en materia. Como lo dije, tema del día, la conciliación. Iniciemos por definir qué es eso, qué es la conciliación. Bueno, Sandra, la conciliación también está regulada dentro del Código de Policía, específicamente pues en el artículo 231. Se puede considerar la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Bueno, en el derecho, como es costumbre, le damos la palabra a nuestros televidentes y vamos con uno de ellos. Mi nombre es Geri Antonio Montoya Henao. Mi pregunta es, ¿qué tipos de conflictos se pueden conciliar? Sí, buenas noches a nuestro televidente y gracias por tan importante pregunta. Se puede conciliar todos aquellos casos que sean conciliables, o sea, que no tenga que ver con derechos irrenunciables. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de derechos que son irrenunciables y que tampoco son del resorte de la inspección de policía, porque me llega mucho caso y me toca remitirlos, es a la oficina de trabajo. Frente al tema laboral, lo que tiene que ver con liquidaciones, Sandra, con cesantías, esos son derechos irrenunciables que ni siquiera un empleador puede poner a un trabajador a que firme algún acta renunciando a esos derechos, como es el derecho a unas vacaciones, a una prima, al pago de las cesantías. Son derechos irrenunciables y que de entrada tampoco se pueden conciliar en una inspección de policía. También dice el Código de Policía específicamente, Sandra, en el artículo 231, que cuando se trate, en el primer parágrafo dice que cuando se trate de situaciones de violencia, tampoco se puede conciliar ese tipo de situaciones por la inspección de policía. Otro ejemplo, una violencia intrafamiliar. Esos son también temas de competencia del comisario de familia. Entonces el ciudadano se debe dirigir a comisaría de familia, poner la denuncia allí y ese tema ya se aborda desde ahí, porque de por sí la violencia intrafamiliar es un delito, entonces ahí no hay lugar a conciliación. Unas lesiones personales agravadas con secuelas permanentes, eso ya es un tema netamente, Sandra, de fiscalía. Eso ya es un delito penal. Yo ya no, por más que yo quiera, por más que el agresor o la víctima quieran conciliar ese tema en una inspección,
ahí ya se configuró un delito penal. Por ejemplo, las dos chicas que se agredieron físicamente y que una de pronto sacó una navaja y que con una navaja le dañó la cara, el rostro a la otra persona y le dejó una secuela permanente. Sandra, de entrada yo ya no puedo conciliar ese tema en la inspección. Es del resorte del fiscal y materia penal, no es materia policiva. Todo lo que tenga que ver con delitos de violencia. Bueno, doctora, usted dice esas conductas no se pueden conciliar, pero ¿cuáles sí? ¿Cuáles son objeto de conciliación? Bueno, entonces ya sabemos que cuando son lesiones graves que dejen secuelas permanentes, de entrada no la podemos conciliar en la inspección, por más que las partes quieran y por más que yo quiera, la ley lo prohíbe. Cuando son temas laborales también hay derechos irrenunciables como son pago de prima, pago de cesantías, pago de vacaciones, irrenunciables, y tampoco es resorte de la inspección de policía, sino de el inspector de trabajo, en la oficina de trabajo. ¿Cuáles sí se pueden conciliar? Ejemplo, unos daños materiales, que se ve mucho. Que es que el vecino, un ejemplo, estaba haciendo una quema, ¿cierto? Porque estaba quemando algo en su finca, puede ser la maleza o estaba podando, estaba haciendo labores agrícolas y hizo una quema y resultó que en un descuido esa quema invadió otro predio y quemó una cafetera, unas matas de plátano, entonces el señor perdió en cosecha, supongamos, el valor de 4 o 5 millones de pesos. Eso se puede conciliar. También que los daños a una carretera privada. Que es que el vecino y yo compartimos la misma carretera, pero resulta que yo por meter un carro grande, pesado, una volqueta, porque me iba a sacar un plátano, dañé la carretera, alguna cosa. También son temas que se pueden conciliar en una inspección. Unos linderos. Que le dañé el lindero al vecino accidentalmente. También se puede conciliar, que es que tengo unas vaquitas, tengo unos animalitos, pero no los tengo acorralados, entonces resulta que por descuido mío se metieron al predio ajeno y le dañaron la platanera al vecino. También puedo conciliar esos temas en una inspección de policía. Que una humedad. Resulta que un vecino me generó un perjuicio con una humedad y debido a la humedad se me dañó la pared de mi casa o se me dañó la ropa o unos muebles por unas goteras o debido a unas faltas de canoas, de unas aguas lluvias o unas aguas residuales, entonces me generó un daño a mi predio, se puede conciliar. Pongamos el caso de los accidentes de tránsito. Yo tuve un accidente de tránsito, quiero conciliar con la otra persona implicada. ¿Eso aplica para conciliación? ¿Dónde se debe dirigir uno? Muy buena pregunta porque mira, Sandra, acá en Andes está la Secretaría de Tránsito. Cuando son conciliaciones como consecuencia de un accidente de tránsito, eso se hace en tránsito. Allá está el inspector de tránsito y está la doctora Noralí. La doctora Noralí, que al día de hoy es la secretaria de tránsito, ella tiene las facultades de conciliadora y ella concilia ese tema allá. Pero si cambia el escenario, un ejemplo, debido al accidente y a las lesiones que se presentaron por ese accidente automovilístico, se generan unas amenazas, ¿qué nos pasa, Sandra? O unas agresiones verbales o físicas, ahí mismo, de resorte de la inspección de policía. Porque mira que ya un problema de accidente de tránsito, un problema de tránsito, se convirtió en un problema de convivencia ciudadana. Y puede pasar, porque ha pasado. Y los veo en mi inspección y es por ese tema. Doctora, es que yo accidentalmente le choqué el carro. O ella iba adelante y la atropellé y bueno, en fin, se lesionó en la moto porque la atropellé en el carro y ella iba en la moto. Y debido a eso, entonces ya empiezan a haber amenazas. Es que mire lo que empezaron a escribirme por el celular, que es que si yo no le pago a ella los daños y perjuicios, ya sabe qué me espera. Entonces, cuando sucede ese tipo de situaciones, sí, se concilia en la inspección. Bueno, pongamos otro ejemplo o pongamos otro caso más bien. Sí. Esos vecinos que no se pueden ni ver o que si yo la veo empiezo a decirle cosas, a insultarla, ¿eso es objeto de conciliación? También es objeto de conciliación y es muy dado, ¿cierto? Es muy dado todavía
que hoy en día seamos intolerantes, porque igual yo también me meto ahí, es que somos seres humanos, pero tenemos que procurar, Sandra, siempre por una buena convivencia. Es que qué pereza usted vivir todo el tiempo en problemado con los vecinos. Es que eso te resta a vos calidad de vida, porque vos salís a la puerta y desde que salís a la puerta entonces ya ves al vecinito que te cae mal. Vea, yo sé que uno no tiene por qué agradarle a todo mundo, es que así somos los humanos y vos encontrás personas con la que haces una química muy bonita y hay como esa conexión, como hay otras personas que vos decís, no sé por qué, pero no nos conectamos y no me ha hecho nada, porque no me ha hecho nada, pero como que tenemos formas de ser de pronto muy opuestas, personalidades muy opuestas, caracteres muy diferentes, pero Sandra, hay que respetarle la diferencia al otro. ¿Qué es lo mejor y qué es lo que yo le digo a la gente cuando vamos a conciliar ese tipo de problemas? No se determinen, no se hablen, vea, no es un delito que usted no le hable a una persona y que no le dirija el saludo, eso no es un delito, ni tiene por qué sentirse culpable, que porque la otra personita le cae mal o porque usted le cayó mal, no, es normal, vea, los seres humanos somos como los astros, unos se atraen, otros se rechazan, es la ley de la atracción, es una ley natural, es que hasta en los animales se ve, Sandra, tan charro, que hasta en los animales uno ve esos programas de naturaleza salvaje y hasta en los animales se ve que no, se atacan y se tiran, como hay otros que hay esa química. Pero, ¿qué les digo yo? A metros, les doy orden de alejamiento. Les digo, vean, no se traten, ni siquiera la mirada, porque muchas veces, Sandra, la mirada, a veces inconscientemente puede ser una mirada agresiva y una mirada desafiante, que ese es el detonante. Entonces, doctora, es que me miró feo, doctora, es que me miró así como con... Entonces, digo, ni siquiera se ve en la mirada, es mejor que pasó por tu lado, ni la determines, no existe, es lo más sano, créeme, es lo más sano, es lo más sano. María del Pilar, ¿y tiene algún costo recurrir a esa conciliación? No, ¿qué tal? ¿Vos te imaginas, Sandra, donde tuviera la justicia, donde esas conciliaciones se cobraran? No. La razón de ser específicamente de los centros de conciliación es prestar un servicio gratuito. Y no lo digo yo, Sandra, eso está estipulado en la norma. Y me voy a tomar pues como la tarea de leerlo, porque para mí es muy bueno que lo que yo diga acá tenga como su sustento legal, ¿cierto? Porque es importante que la gente sepa que ese tipo de conciliaciones no tienen ningún costo y que eso es totalmente gratuito. Dice así, el artículo 232 habla de la conciliación, 232 del Código de Policía. Mire lo que dice: la conciliación en materia de convivencia, o sea, de convivencia ciudadana, procederá ¿ante quién? Ante la autoridad de policía que conozca del caso. Puede ser tanto un inspector de policía, Sandra, como un policía, porque es que los policías también pueden hacer labores de conciliación. Dice, en cualquier etapa del trámite del procedimiento o en el momento en que se presente el desacuerdo o conflicto de convivencia. O sea que si hay dos personas que en su momento se están agrediendo físicamente, ahí puede entrar a intervenir la policía como mediador. ¿Y mediador a qué? A una conciliación. Una vez escuchados quienes se encuentren en ese desacuerdo o conflicto, la autoridad de policía o el conciliador propondrán ¿qué? Fórmulas de solución que aquellos puedan acoger o no, ¿cierto? De realizarse el acuerdo se debe suscribir un acta de conciliación, donde se consignarán las obligaciones a cargo de cada una de las personas interesadas ahí en ese conflicto, lo cual hará tránsito a cosa juzgada. Sandra, cuando la norma y la ley dice que una conciliación hace tránsito a cosa juzgada, quiero pues como explicar esa parte de que hace las veces de una sentencia.
lo cual significa que obliga a las partes. Una vez firmen o suscriban el acta de conciliación, las obligaciones que quedaron ahí pactadas los obligan, ya no se pueden retractar. Que yo me comprometí a pagarle al señor la cosecha, que debido a un descuido mío, por negligencia, lo que haya sido, le generé un perjuicio y que de pagarle 1.000.000 de pesos dentro de un mes. Y pasó ese mes, Sandra, y no llevó la plata. Esa acta presta, también dice la norma, presta mérito ejecutivo, pero ¿ante quién? Ante las autoridades judiciales. Mérito ejecutivo es que esa acta hace las veces de un título valor, sea una letra, sea un pagaré. Entonces, cuando usted tiene un acta suscrita donde ahí se pactaron unas obligaciones de dinero y esa persona no cumple el pago de ese dinero, es sino que usted se consiga un abogado si es de mayor cuantía, porque si es de menor cuantía el valor, o sea, son demandas de poco monto, usted puede actuar en causa propia y usted no necesita un abogado. Necesitaría el abogado como para que te haga y te elabore la demanda. O podrías acudir a donde el personero, donde el doctor Julián, que él también podría en un momento dado, pensaría yo, nombrarte un abogado de oficio a través de un amparo de pobreza. Yo le digo mucho eso a la gente cuando me dicen, ay doctora, es que yo soy una persona del campo, de escasos recursos y no tengo para pagar un abogado. Yo los remito donde el doctor Julián y él trata de tramitarles un amparo de pobreza para que acudan donde el juez. ¿Qué ventajas tiene conciliar y no recurrir directamente a la demanda? Económicas, porque lo que tú decías ahorita, o sea, la conciliación es totalmente gratuita, está en el artículo 234, dice, además de las autoridades de policía, pueden ser conciliadores, mire, los mediadores en el sector urbano o rural, llámese corregidores. Lo que pasa es que acá no tenemos esa figura del corregidor. En muchos departamentos sí existen los corregidores, que son inspectores de policía, pero solamente encargados en la zona rural, ¿cierto? Y los jueces de paz, es una figura nueva, pero todavía no ha entrado, pues, Sandra, a regir y a estar, pues, en toda su vigencia. Las personerías, o sea que el personero también está facultado por ley para hacer conciliaciones. Los centros de conciliación de las universidades. Toda universidad que tiene facultad de derecho, por lo general, Sandra, tiene centro de conciliación. Y son estudiantes de los últimos semestres de Derecho quien presta ese servicio social y gratuito. Y también dice que los conciliadores privados, por ejemplo, en la alcaldía tenemos a doña Alba, que es la conciliadora en equidad. Doña Alba juega un papel importante, un rol importante. ¿Por qué? Porque ayuda a descongestionar, Sandra, la inspección de policía, que muchas veces no da abasto. Mire, a mí me da esta pena con la gente muchas veces que van a pedir una cita, Sandra, y no tengo agenda hasta dentro de un mes y medio, y yo a veces no sé ni qué hacer. ¿Qué me toca hacer? Remitirlos de una donde doña Alba. Yo, venga, ese tema es delicado, pero como ya tengo otros temas también muy delicados que llegaron primero que usted, y usted sabe, Sandra, que el que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Es como cuando usted va y pide una cita con un especialista en una EPS. Usted dice, hombre, yo la pedí primero, pues es lógico que a mí me atiendan de primero, a este que llegó de últimas. Así sucede pues como en la inspección. Lo remito donde doña Alba. Y dice también acá que los centros de conciliación siempre será de servicio gratuito. Lo dice la misma norma, artículo 234. ¿Y cuáles son esos casos más comunes a que llegan a ese proceso de conciliación? Sandra, por lo general agresiones verbales y físicas. Mucho caso por eso. Y el detonante son cosas a veces tan insignificantes, que porque me miró feo, que porque yo estaba en San Pedro, pues cierto, pongo el ejemplo, estaba en San Pedro con mi actual pareja y llega mi expareja y entonces, doctora, imagínate que coge el vaso y me tira en la cara el licor.
ataques de celos, ¿cierto? O las dos mujeres que se ponen a pelear por hombres, o el chico que no elabora ese duelo y no acepta que ya esa relación se terminó, entonces sigue acechando a esta chica y la amenaza y hasta la agrede físicamente. Esos temas son muy recurrentes, más que todo son eso, agresiones verbales y físicas. Y los detonantes, Sandra, unas cosas que usted diría, hombre, se pudo haber tratado de otra manera. Bueno, María del Pilar, vamos con otra pregunta de uno de nuestros televidentes, Sí. porque en Al Derecho ustedes tienen la palabra. Mi nombre es Luis Rodínger Jaramillo. Si luego de la conciliación yo no cumplo con lo pactado, ¿qué puede ocurrir? Recuerden que el artículo 231 del Código de Policía dice que esa conciliación, esa acta, porque cuando ellos llegan a la oficina de la inspección, Sandra, es mi deber levantar un acta, que yo por lo general le pongo acta de paz y siempre las enumero y les pongo la fecha, les pongo la hora en que la inicio y la hora en que se finaliza y pongo todos los datos de las personas que están presentes en la audiencia. Esa acta de conciliación, vuelvo y lo digo, hace las veces de cosa juzgada, o sea, de sentencia porque obliga a las partes y ya no se pueden retractar. Si esas obligaciones fueron obligaciones económicas, las puede hacer exigibles, y quiero que eso quede muy claro, porque no lo puedo hacer yo. Por más que yo quisiera, Sandra, no lo puedo hacer yo. La norma es muy clara y yo ahí no puedo prevaricar. O sea que su trabajo llega hasta ahí, donde hasta la el norma acta, me lo permita. la conciliación, y ahí sí, para. la norma me dice, doctora, usted puede sentarlos a que concilien, pero ya para hacer efectiva esa conciliación y que se haga una realidad, ellos deben acudir a ¿dónde? Ante las autoridades judiciales competentes. O sea que ya entraría la demanda. Ya entraría la demanda en caso de que no cumpla, de que haya un incumplimiento a esa acta de paz. Y por lo general el incumplimiento es que quedó de levantar un muro, un ejemplo, Sandra, y no lo hizo. Él va y lo demanda y lo obliga a que el juez le diga, venga para acá, es que usted había hecho una conciliación en una inspección de policía, que es un centro de conciliación avalado por la ley. Lo obligo a que lo haga y si no lo hace, ya sabe lo que se le viene. Unas sanciones muy serias, pero las da el juez. Lo mismo que se había obligado a hacer un pozo séptico, porque debido a las aguas negras y residuales le estaba generando malos olores al predio vecino y venía mucho mosquito y hasta con dengue y todo eso, que no lo hizo en el lapso en que se comprometió en la inspección. Vaya, demándelo ante un juez, que el juez lo obliga. Y es más, hasta lo multa por daño en bien ajeno, porque el daño en bien ajeno es un delito. Entonces mira, Sandra, que eso sí es delicado. Y cuando son obligaciones económicas, también presta mérito ejecutivo. O sea, hace las veces esa acta de una letra, de un pagaré. Lo dice la norma, no lo digo yo. O sea, yo no me puedo inventar la norma está ahí, porque mucha gente dirá, doctora, pero es que usted ¿por qué no la hace cumplir? Es que me lo han dicho. Me dicen, doctora, pero es que usted tiene el poder, llámelo. Yo le digo, venga, yo le colaboro llamándolo por primera vez o hasta la segunda vez a cobrarle, pero yo tampoco me puedo volver, Sandra, en el cobrador personal de esa persona, porque es que ese no es mi trabajo y la ley no me faculta para eso. Es más, me puedo hasta ver abocada yo en una demanda o en un disciplinario, porque esa persona puede irse para la procuraduría y decir, no, es que como le parece, procuradora, que esa inspectora hace sino llamarme a cobrarme esta plata. No, a mí que me cobre el juez, a mí que el embargo me lo haga un juez. Y es verdad, con esa acta donde él se comprometió a pagar X cantidad de dinero y si no la paga, ¿sabe qué hace esa persona afectada? Va y lo demanda ante un juez. ¿Con qué fin? Con que le solicita al juez, señor juez, embárguele a este señor la finca porque tiene finca, o embárguele a este señor su sueldo porque gana más de un salario mínimo. Entonces mira que
exactas y hace las veces de un pagaré, una letra. Bueno, hemos hablado de la conciliación, hemos Sí. puesto casos puntuales, pero ¿qué pasa si una de las partes no quiere conciliar? No los puedo obligar a conciliar, Sandra. Excelente pregunta. Sandra, yo no puedo obligar a nadie a conciliar. El único que obliga es un juez de la República. Yo solamente aplico medidas correctivas, Sandra, cuando están encajadas dentro del código de policía. Y eso que por lo general, cuando yo aplico esas medidas correctivas, es porque previamente, Sandra, ya hay un comparendo expedido por un policía, ¿cierto? Vos ves que los policías andan con comparendera. Ellos hacen los comparendos, por ejemplo, por irrespeto a la autoridad o por agresiones físicas o porque estaban portando un arma blanca o sustancias alucinógenas, psicoactivas, pues. Entonces, ahí ellos van a la oficina y yo aplico la medida correctiva que dice el código. Pero por lo general, yo no obligo a nadie a conciliar. ¿Quién es el único que obliga a un juez de la República? Y eso que el juez agota también un procedimiento, Sandra, donde dentro de ese procedimiento hay una etapa que se llama la audiencia de conciliación. El juez tampoco puede, por más poder que tenga, obligar a conciliar. ¿Qué hace el juez cuando ve en esa audiencia, que es dentro del proceso, que no hay una conciliación? El juez debe continuar a la otra etapa. Debe continuar a la otra etapa que por lo general es ¿cuál? Práctica de pruebas. Entonces el juez empieza a llamar a los testigos. Venga, ¿usted qué testigos tiene? Ah, sí, doctor, tengo tantos testigos donde dan fe de que este señor me generó unos perjuicios. O mire, doctor, aparte de eso, tengo estos documentos que acreditan lo que yo estoy afirmando. O tengo estos videos, o tengo estas fotografías. Ahí entra el juez a hacer una etapa de práctica de pruebas y también muchas veces cuando es problema de linderos, porque muchas veces en la inspección no logran conciliar, Sandra, ese tema de linderos y eso es pan de cada día ya en la inspección. Acuden donde el juez, entonces el juez también tiene que agotar esa etapa que yo agoté en la inspección y por lo general no llegan a un acuerdo. Entonces el juez tiene que hacer una visita de campo, Sandra, con un perito, que por lo general es un topógrafo. Entonces el topógrafo va con el GPS y esos aparatos de topografía y miden allá y el juez ya dirá por dónde, pues el juez no, el perito, le va señalando al juez por dónde deben ir demarcados esos mojones o esos estacones para ir delimitando esos linderos. Pero entonces ya el juez tiene que dictar una sentencia donde el juez le da la razón al que probó, ¿cierto? Al que probó, porque acuérdese que en el derecho todo es probando. Dame la prueba y te daré el derecho. Si yo le digo a usted, no, es que usted me hurtó este código, usted lo primero que me va a decir es, doctora, muéstreme qué pruebas tiene usted en contra mía, porque usted no me puede dañar a mí mi buen nombre, mi honra, mi reputación, porque de lo contrario la contrademandada es usted, por injuria y por calumnia. Entonces mira, Sandra, que ese tema es delicado. Sí, allá uno no puede llegar donde el juez o a una inspección de policía. ¿Qué me pasa? Ah, doctora, es que múltelo. Me pasa mucho. Me dicen así, ay, doctora, múltela, doctora, porque es que me agredió, doctora, me insultó, esta mujer me la tiene montada, múltela. Y yo digo, venga, así no funciona la ley, o sea, así no funciona el derecho. Esa persona tiene el derecho ¿a qué? A defenderse, tiene derecho a impugnar esas pruebas que usted está mostrando en contra de esa persona. Cambiemos así un poquito funciona. de tema y es cuando se está en proceso de divorcio. ¿Hay temas que se pueden conciliar o definitivamente eso es otro aspecto legal? Muy buena pregunta, Sandra. Ve, esos temas cuando son separación de divorcio, por lo general los resuelve el comisario de familia. El comisario también está avalado como conciliador, cuando son temas de cuota alimentaria, regulación de visitas de los menores, cómo se van a distribuir o se van a repartir esos bienes, pueden conciliar en comisaría de familia y tú no sabes la plata que se están ahorrando, porque un abogado de familia, por presentar esa demanda de separación de bienes y de divorcio en un juzgado, eso vale una millonada, eso menos de 4 o 5 millones de pesos.
no te salís con una demanda de esas. Entonces es importante que la gente sepa que cuando son ese tipo de conciliaciones de separación de bienes, que me estoy separando de mi pareja, ya sea porque nos casamos o estuvimos viviendo en unión libre, lo pueden hacer donde el comisario de familia. ¿Por qué? Porque el mismo comisario suscribe un acta y también va a decir si hay menores de edad. ¿Cómo se va a regular, Sandra, ese tema de las visitas? ¿Cómo se va a regular, Sandra, también el tema de la cuota alimentaria? Entonces es muy importante que la gente primero agote la etapa de la conciliación. Bueno, María del Pilar, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por habernos acompañado y tratar de resolver o aclarar más este aspecto. Gracias a ti, Sandra. Feliz noche a todos los televidentes de la UPAN. Bueno, ustedes televidentes, recuerden que este es un espacio de información y servicio que tiene la televisión de los andinos para aclarar, como lo decía, esos aspectos legales y jurídicos que se presentan en la cotidianidad. Nos vemos todos los miércoles a las 8 de la noche y por supuesto en 8 días tendremos otro tema para dialogar aquí en Al Derecho. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.